Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, que Dios bendiga a toda la audiencia en esta tarde, desde aquí, desde el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada. Damos gracias a Dios por la audiencia, por vuestras vidas, por lo que Dios nos permite en esta hora de estar compartiendo y por todo el mover y del Espíritu en su iglesia. Estamos compartiendo acerca de lo que es la redención. Y bueno, en el programa anterior estuvimos hablando de bastantes cosas, dando a conocer lo que es la semántica de la palabra redención, esa compra, ese pago de ese precio, volver a comprar, y lo que nuestro Señor y bendito Rey y nuestro Redentor, nunca mejor dicho, pagó por todos y cada uno de nosotros. Estuvimos hablando de esa voluntad que nos ha sido devuelta por su gracia y misericordia, porque es que Él pagó para que nos fuese de vuelta, ya que cuando estábamos esclavos del pecado no teníamos voluntad, le pertenecíamos al pecado y al diablo, y la Biblia dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, por lo tanto nos elevó, como compartíamos, a la misma altura o nivel de libertad que tuvo Adán para volver a escoger. Y hoy queremos seguir compartiendo acerca de la redención, metiéndonos más profundo todavía, y queremos dar comienzo en esta tarde presentando esto a Dios, dándole la parte a nuestro hermano Walter Ahumada y leyendo un texto bíblico y orando. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Quiero orar para que Dios ore en nuestra vida y en ustedes que están en sus casas. Padre amado, en nombre de Jesús, te damos gracias un día más, Señor, por este programa, Señor, por los hermanos que están en su casa, por los amigos que están en sus casas, por nosotros, Señor, para que tú nos des el entendimiento, Señor, para poder hacer nuestra esta verdad que tú has implantado en tu palabra, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias por ese sacrificio precioso, por esa redención que hiciste por nosotros, por comprarnos, Señor, por un precio tan alto que es tu sangre. Que hoy podamos entender esa redención, lo que tú hiciste en nuestra vida, para que te podamos servir con amor, con alegría, y ayudar a que muchos más, Señor, te sirvan en el mundo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por tu redención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo 21. Hermano Walter. Éxodo 21, versículo 1, vamos a leer las leyes de los esclavos. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios se ajusta literalmente a lo que Cristo hizo por todos y cada uno de nosotros, haciéndose esclavo y siervo para llegar hasta nuestra altura donde estábamos nosotros y poder redimirnos, poder pagar la redención. Amén. Dice allí en el capítulo 21, versículo 1, a la gloria de Dios. Dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º quedará libre de balde. Y si entró solo, solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiese dado mujer y ella le diese hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Bendita es su palabra. Amén. Hermano Walter, dice la Biblia que Jesucristo, siendo Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de aquello y se hizo hombre, se hizo siervo. Y una vez que se hizo hombre, se volvió a humillar, dice la Biblia, hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es algo que no podría ser de la noche a la mañana, o sea, llevó un proceso
en lo que Él entra en el vientre de María y se encarna y nace y se cría como un niño cualquiera y va buscando en las escrituras su propia persona y ahí dice la Biblia que es quebrantado. Dice que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, todo ese movimiento que se fue gestando, porque de la infancia de Cristo sabemos poco, hasta que aparece con 12 años en el templo, después desaparece otra vez hasta los 30. Vemos cómo el Señor se fue preparando. Pero Él vino a ser esclavo nuestro, que es lo que nosotros compartíamos el otro día acerca de lo que es la esclavitud. O sea, Él tenía también un libre albedrío, pero lo puso a disposición del Padre. En todo momento hizo la voluntad del Padre por amor a nosotros, porque nos ama, porque no puede dejar de amarnos, porque nos ama con locura, con pasión. Entonces Él se hizo así. Cuando nosotros venimos aquí a las leyes que Moisés estableció de parte de Dios al pueblo, vemos como cuando un esclavo había estado sirviendo en casa de un señor y llegaba el tiempo de la redención, porque la redención era esa libertad, había que dejarlo ir. Dice que si entró solo saldría, si su mujer entró con él, pues saldría con la mujer, y si tenía hijos, pues saldría. Pero dice, había otra opción también, ¿verdad? Que el esclavo dijera, no, yo amo a mi señor, yo amo a mi esposa y amo a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Había una ceremonia que oficializar. Se iba a oficializar que ese hombre iba a quedar esclavo por siempre de ese señor. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros vimos en la cruz? A nuestro Señor bendito saliendo fuera de la puerta, como dice la palabra de Dios, llevándolo al poste, y allí no le taladraron la oreja con lesna, sino que le taladraron las manos y los pies. Y para siempre se hizo ya hombre. Eso es lo que estaba establecido en las leyes, y Él, por amor a nosotros, desde ese mismo momento ya certificó con una ceremonia de redención y de pago de precio que iba a ser siervo por amor a nosotros y hacerse hombre para siempre. De la manera que dice 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano Walter. El Señor Jesucristo se hizo siervo para la gloria de Dios y por amor a nosotros. Y ese es el mejor ejemplo en el cual nosotros podemos ver. Y créanme que el Espíritu Santo que mora en nosotros, dentro nuestro, quiere exactamente lo mismo, que nosotros seamos esclavos para la gloria de Cristo, que le sirvamos por amor, como Cristo fue crucificado. Él quiere que cada día nosotros llevemos su cruz. Amén. Que llevemos su cruz. No quiere decir que llevemos una cruz literal, sino que llevemos su cruz. ¿Qué quiere decir que llevemos su cruz en este contexto? Que hagamos la voluntad del Padre, sea cual sea. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que no temamos porque Él ya ha vencido al mundo. Eso quiere decir tomar su cruz, que sigamos adelante, que seamos esclavos por amor, aún sabiendo que quizás no nos va a ir bien, aún sabiendo que quizás vamos a tener dificultades, pero vamos a ser esclavos por amor para la gloria de Jesucristo. Y eso es una verdad increíble. La ceremonia que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Todo lo que está escrito en la Biblia no es casualidad. Todo es un tipo de Cristo, una sombra de Cristo. Todo, absolutamente todo. Ya lo vimos hace poco con Boaz y Ruth, algún ejemplo. Así que, amados, es necesario de hacernos esclavos. Cuando estábamos antes esclavizados por el diablo, hacíamos su voluntad, hacíamos lo que él quería. Pero qué lindo es hacer la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios por amor, y porque realmente lo queremos hacer, porque lo sentimos, porque lo anhelamos, porque es nuestro deleite, porque Él nos ha redimido con su sangre preciosa, ha pagado el rescate de quien nos tenía prisioneros.
en el libro de Levítico, capítulo 25, nosotros vemos de una forma simbólica cómo Dios le enseña a Israel lo que es la redención y el rescate a través de, primeramente dice, le enseña a través de la tierra, ¿vale? Y a través del trabajo, hasta que llega al punto de redimir incluso a los esclavos y a la propiedad. Pero primeramente le establece a Moisés y le dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás, lo que los judíos llaman el Shabbat. Porque hay que apartar un día para entender que ese día simboliza la gracia de Jesucristo, el descanso, el reposo, y que todas las cosas nos han sido dadas por Él. Pero cuando nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 25, en el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tu fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, ni las uvas de tu viñedo, ni las vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará a ti para comer, a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, a tu animal, a la bestia que hubiese en la tierra, será todo fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores, porque ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. ¿Qué quiere decir esto, hermano Walter? El reposo, el descanso de parte de Dios como un mandato para que se acordaran de la redención que habían recibido y del rescate. Si Dios me rescata a mí y me deja que yo ahora me emprenda en otras cosas, sin hacerme pensar que todo ese regalo o todo eso nuevo que tengo lo he recibido de parte de Él, a mí se me olvida el precio de mi rescate. Y a mí se me olvida de que yo estoy viviendo en su gracia y por su gracia. Entonces mira cómo desde el principio le dijo, tú vas a labrar la tierra 6 años, pero el que hace 7 dice, no la puedes tocar. Bueno, ¿y de qué vivo este año? Dice uno. ¿De qué vive? ¿De qué vive, hermano Walter? ¿De qué vivía en ese año? Vivían de lo que la tierra le había dado anteriormente. Claro, y era también para reconocer que Dios los bendecía, ¿cierto? Y le ayudaba y le daba todo lo necesario, porque estaban siendo fieles a lo que Él había dicho. Eso es una forma desde el Antiguo Testamento de enseñarles gracia y no obras. Fe. Y no las obras, la fe. Entonces no se podían inquietar como diciendo, bueno, no, lo que te ha dado el año anterior es para el año anterior y para este 7º. ¿Por qué? Porque todo esto yo te lo regalo, o sea, la tierra es mía, tú no la puedes explotar. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía con esta gente? Que tenían que obedecer, hermano Walter, y entrar en esa obediencia para meditar en el rescate que Dios mismo le había dado. O sea, Dios lo sacó de Egipto y lo trajo por todo el desierto y les regala Canaán. Pero les tiene que decir que Canaán es mía. Yo te la regalo. Ahora, yo te voy a dar las leyes, cómo se administra esto. ¿Vale? Entonces vemos que le dice, 6 días trabaja y el 7º descansa. Pero después le dice, 6 años trabaja y el 7º la tierra no la toque. La tierra. Y así durante 7 periodos de 7. O sea, trabaja 6 y un año no me tocas la tierra. Trabaja otros 6 y no me tocas. Porque era un continuo recordatorio cada 7 años
Cada 7 años los ponía a recordar acerca de verdaderamente quién los sostenía a ellos. Y lo que simbolizaba el descanso y el reposo. Literal. Para que no se les olvidara que fue Dios quien los sostuvo en el desierto y que Dios tenía poder para sostenerlo durante un año entero. ¿Me sigue? Eso tiene que ver con la redención en Cristo. Es una redención que es total y es verdadera. Nosotros muchas veces hemos recibido la redención en Cristo, pero tristemente por el camino volvemos a ser esclavos. ¿Sabes tú cuánta gente ha sido liberada del pecado? Y después han venido a Cristo y han quedado presos en la religión. Por una doctrina, por un dogma, por la interpretación de un hombre, por un concilio. Gente que fue libertada del pecado y hoy día se encuentra presa. Porque se les olvidó que Cristo los hizo libres. Y es una pasada porque yo me encontré con gente, más, yo estuve un día así, que en las iglesias se envuelven en el mover de la iglesia y no sienten reposo. Y no hay descanso. Entonces vamos a ver, si Dios coge al pueblo y le dice 6 días trabaja y al séptimo descansa, 6 años trabaja y al séptimo descansa, le está enseñando el descanso y que Dios lo sostiene por su gracia y por su misericordia para hacerle meditar la redención que le dio en Cristo. Nosotros muchas veces ahora con los sistemas eclesiásticos y de hombre no dejamos muchas veces que el pueblo descanse. Y lo oprimimos al punto que no pueden entender que esto fue por gracia. Y acaban obrando, como empezamos los primeros programas hablando de la justificación. Pierden de vista el mensaje de la cruz, pierden de vista la justificación. Y acaban obrando para sostener y digamos para pagar ellos mismos el rescate. ¿Y qué hacía Dios con este mover? Les recordaba que el rescate lo pagó Él. Y que era imposible que ellos se sostuvieran a ellos mismos. Por mucho que trabajaran. Ahora mira la autoridad de Dios sobre la tierra. La tierra en el 6º año, hermano Walter, daba para 2 años. Para el 6º y para el 7º. Porque la tierra es de Dios. Y Él le daba esa orden. Amén. Bueno, la tierra y todo lo que Él creó es de Él. Amén. Por eso Jesús, que es Dios mismo, tuvo autoridad para calmar la marea, ¿cierto? Esa tempestad cuando estaban los discípulos en la barca, atormentados, que pensaban que iban a morir. Y Él dijo que enmudeciera, que se calmara todo, y todo quedó en calma. Porque Él es Dios, Él hace todas las cosas y puede hacer con ellas las que Él quiera. Me viene a la memoria con lo que compartía Óscar cuando Pablo decía que algunos eran de Apolo, otros eran de Pablo, otros eran de Cefas, ¿cierto? Y Pablo decía, está dividido Cristo, decía Pablo. Está dividido Cristo, decía, ¿no? Y hoy en día estamos así en algunas iglesias, por todo el mundo. Dice, algunos son del pastor, otros son de otro y es por acá. Y todos somos redimidos por Cristo. No hemos sido redimidos por ningún pastor, por ningún hermano, por ningún papa, sino por la sangre de Cristo. No estamos hablando acá que sean rebeldes, hay que honrar a los pastores, sí, hay que honrar a los que ayudan al ministerio, por supuesto que sí. Pero tenemos que tener claro que lo que es la redención, que hemos sido libertados del pecado, o sea, de la esclavitud del pecado, para ser nuevamente esclavos, pero de Cristo. Amén. Para servirle a Él con Amén. Amor. Y si no perdimos de vista esto maravilloso, créanme que nuestra vida cristiana va a ser increíble. Vamos a poder servir en la iglesia, hacer muchas cosas, pero con la conciencia que Cristo pagó. Y eso nos anima y nos da fuerza para día a día levantarnos y darle gracias a Dios, que no hemos hecho nada. Pero hay un ejemplo en Levítico 25 que mencionaba Oscar que me llama mucho la atención. Hay 2 ejemplos, pero quiero compartir uno. Uno era donde eran redimidos de la esclavitud. Levítico 25, 47 y 48. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se le vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, o sea, en pocas palabras, si un hebreo que estaba con un extranjero y el forastero se enriquecía y el hebreo se empobrecía, él mismo se vendía como esclavo a él.
a él o a alguien de la familia del extranjero. Pero Dios dijo, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado. Pero ¿quién lo tenía que rescatar? Uno de sus hermanos. Nuevamente lo mismo, el redimido tiene que ser pariente. Amén. ¿Ah? Que tuviese algo valioso. Como dice Pedro en su epístola, que fuimos redimidos no por oro ni plata, sino por la sangre de Cristo. Que es lo más, insisto en eso, la sangre de Cristo es lo más caro, por llamarle algo, lo más valioso en todo el universo. No hay material ni piedra preciosa más valiosa que eso. Por eso tengamos siempre en cuenta estos versículos que están en Levítico, en todos, cuando habla en Ruth, que tiene que ser alguien que nos conociera, un pariente cercano a nosotros. Y ese es Cristo, como decía Oscar. Éramos con él en el Edén. En Adán estaban con él, compartían. Pero luego lo perdimos. ¿Por qué? Porque nuestro Adán decidió pecar. ¿Qué es lo que es pecar, Oscar? Dame una definición de pecar. Pecado, infracción de la ley. ¿Cierto? Es infracción de la ley. Es como que tú te sales del camino. ¿Cierto? Errar al blanco. Errar al blanco. Amartía es en el griego. La palabra griego. Y él decidió eso. Erró en el blanco, pero muy mal erró. Pero como decía Oscar, Cristo vino y nos dio esa posibilidad nuevamente de tener ese libre albedrío, de poder decidir. Amén. Entonces, una pregunta le hago a los oyentes. ¿Tú qué decides hoy? ¿Te sientes redimido? ¿Sientes esa paz? ¿Sientes que el Espíritu Santo ha puesto a ti ese sello, el cual significa que has sido comprado y te pone un sello? Tú eres mío. ¿Qué vas a hacer ahora que eres de Cristo? ¿Vas a ser esclavo para Cristo por amor? ¿O vas a seguir siendo esclavo del pecado? ¿O no te importa realmente? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que Cristo ha pagado por ti? ¿Qué vas a hacer con la libertad que Él te ha dado? Es una pregunta que quiero que mediten en sus hogares y piensen y analicen, que busquen a Dios en oración, en su palabra. Y si realmente ustedes se sienten redimidos. Y si no te sientes redimido, tienes muchas luchas, Oscar luego va a dar su número de WhatsApp para que lo puedan llamar y podemos conversar contigo. Realmente es necesario que ustedes se sientan redimidos, porque si no se sienten redimidos, no, algo está pasando en nosotros. Amén. Seis años trabajaban y el séptimo descansaban. Pero cuando se establecían 7 periodos en ese mismo orden, llegábamos al año 49. Entonces ahí el año 48 era el sexto año, hermano Walter. De ese séptimo ciclo, el año 48 de ese año ya no se trabajaba. Mira cómo va esto. El año completo, cara. El 48 ya no trabajaban porque era el sexto. El 49 era el séptimo. Y ahora coincidía que era el 50. Y se llegaba a lo que se le conocía como el jubileo. Basado en ese versículo 10, donde dice que tenían que salir con trompetas a pregonar que libertad, porque la redención de la tierra había llegado un año más, pero ese año ya no solamente era de la tierra, sino que también era de la propiedad. O sea, ya no solamente yo no labro mi tierra, sino lo que había sido propiedad de otro, se lo tenía que devolver a su primer dueño, y el esclavo, si también yo tenía esclavos o gente había quedado esclavizada, tenían que quedar libres. O sea, el año 50 era una redención a toda plenitud. La tierra descansaba, no se labraba, la propiedad se devolvía a su primer dueño y los esclavos volvían a su familia. ¿Y por qué yo traigo todo esto a colación, hermano Walter? Porque eso simboliza la redención en Cristo Jesús. Somos libertados del poder del pecado, del mundo y de la carne. Esas 3 esferas, Cristo nos da victoria sobre ellas.
O sea, la liberación y la redención en Cristo es a una profundidad impresionante. Ahora, ¿quieres saber lo que es más glorioso de todo? Que cuando nuestro Señor Jesucristo, que nació, entre comillas, lo que nosotros llamamos el año cero, ¿no? De nuestra era, ¿no? Empezó su ministerio en el año 30 de su vida, coincidió con el 7º ciclo que se estaba celebrando de jubileos de Israel en el año 48. Y oye esto ahora. Lucas 13, 32. Vamos un momentito allí porque yo estoy en el otro lado. Lucas 13, 32. Y vinieron, dice, en el 31, dice, y aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Mira lo que dice, hablando de los 3 años de su ministerio. Hoy hago curaciones y mañana, y al tercer día, que dice, acabo mi obra. ¿Por qué? Porque el ministerio terrenal de Cristo duró 3 años. Y esos 3 años simbolizan, hermano Walter, el año 48 de lo que era el ciclo de jubileo de Israel, el año 49 y en el año 50, y oye esto ahora, en el año 50, como hemos visto en el versículo 10 de Levítico 25, coincidió literalmente, no parcialmente, literalmente, en el año 50, Levítico 25, versículo 10. Ahí dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a todo, perdón, en el 9, y harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Qué quiere decir? Que ese día era el día de la expiación, el día décimo en el mes 7º. Ese día es el día que Cristo murió. Fíjate tú cómo coincide todo esto. Y él en 3 años ha acumulado tanto crédito que podemos nosotros después salir con trompeta cuando en el día de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, que es el día que él muere. Y ahí es donde dice, id ahora y predicad. No salgáis de Jerusalén, le dice al principio, pero cuando viene dice, y salí y predicad este evangelio. ¿Por qué? Porque había que salir con trompeta. El shofar, que es en el hebreo, en el hebreo, es shofar, ¿vale? La trompeta es un cuerno de animal. Y esta convocación era el 10º día del 7º mes, ¿vale? Para dar inicio el año del jubileo. Si bien se había cumplido el año en el que Cristo murió el jubileo, ahora entramos en un jubileo, digamos, eterno. Por eso es que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, ser libre, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces, ese jubileo es tipo de la redención en Cristo a todos los niveles. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos libres, la redención es total. Es la redención de la propiedad. Ya no somos propiedad del diablo. Es la redención de nuestra esclavitud. No somos esclavos del diablo. Y es la redención de nuestra tierra. Ya mi cuerpo no le tiene que servir al pecado. Entonces, en esas 3 esferas hemos recibido todo el crédito que Cristo acumuló en esos 3 años. Ahora, cuando te pones a estudiar, te quedas como impresionado de la cronología, de cómo Dios lleva todo esto a cabo. Y en el año del jubileo, hermano Walter, se cumple todo cuando Cristo muere. O sea, Cristo muere
un año de jubileo. Por eso es que yo soy de los que piensan que Jesucristo no murió el 25 de diciembre como tradicionalmente lo celebra la tradición. Soy más bien partidario que murió en septiembre, que es donde coincide esta fecha, en el día 10 del mes séptimo del calendario judío. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede contradecir. La Biblia es un libro también aritmético, o sea, es un libro de números. Pero nosotros hoy estamos hablando de la redención. Cuando Cristo le dice a los discípulos, no salgáis hasta que no recibáis poder de lo alto. Ahora, cuando reciben poder en el día de Pentecostés, ¿qué sucede? Ahí sale Pedro con todos los hermanos y empiezan ¿qué? A pregonar libertad a los cautivos. Y ese día y ese año agradable del Señor, hermano Walter, todavía está vigente hoy, aunque han pasado 2000 años. Todavía. Hemos entrado en un día como en el tiempo de Dios, ¿vale? En un kairos, donde todavía si la audiencia, si los hermanos, los amigos, el perdido quiere redención a todos los niveles, Jesucristo se la oferta hoy. Porque este es el año agradable del Señor. Lo inauguró Cristo y lo sigue llevando a cabo la iglesia. Amén. Bueno, como contaba Óscar, esa trompeta, ese chofar, ¿cierto? Que necesitamos, ese Espíritu Santo. Aunque Cristo ha pagado el precio por nuestra redención, ¿cómo sabemos que cuando alguien va y compra algo, ¿cierto? Te dan un sello, te sellan una papeleta, ¿cierto? Te la sellan. Y ese sello que nos da Dios es el Espíritu Santo. Amén. Te he comprado, así que ahora tú me perteneces, y nos sella con el Espíritu Santo. Y es ahí donde estamos preparados y listos para salir a pregonar. Amén. El año agradable del Señor. Como decía Óscar, ese año aún está vigente. Y si hay algún amigo que está escuchando el programa y nunca ha tenido un encuentro con Cristo, puede ser hoy el día que tú puedas estar en tu hogar y conversa con Dios y pregúntale esa inquietud. Tú imagínate en Israel en el año 50 como tenía que ser en Malaguarte, porque lo único que se escuchaba era trompeta y era año de algarabía y de júbilo porque los esclavos dejaban de ser esclavos. Pero escúchame, imagínatelo. Había gente que esperaban ese año porque ya estaban esclavizados, de manera de que lo único que los podía liberar era ese año 50, ¿me comprende, no? La propiedad lo mismo, la habían perdido y ya no había manera de recuperarla, pero en el año 50 volvía todo a su origen. Y es lo que nosotros tenemos que entender también como redención y como regeneración. O sea, yo creo que esas son las leyes que van a gobernar en el milenio cuando Cristo venga a reinar con su iglesia. La tierra le pertenece a Dios y Dios no permite ni que la gente se empobrezca ni que se capitalice a unos extremos que al final traiga también desniveles sociales. Es el equilibrio, la tierra es de Dios y Él no deja que eso suceda. Pero tú imagínate la alegría que sentirían los esclavos al volver a su familia. Los que habían quedado sin nada porque habían perdido la propiedad y después se perdían ellos a sí mismos, se hacían esclavos. Recibían las propiedades. Eso es gloria, hermano. Tú imagínate tú en pecado como tú estabas y como yo estaba, o como puede estar cualquier oyente ahora mismito. Esclavo del pecado, sin salida ninguna. Y de momento te quitan todo ese marrón de encima y para colmo te regalan, como te he dicho antes, la persona del Espíritu Santo morando en ti. Es glorioso. Increíble. En el día de la expiación el sumo sacerdote entraba y el pueblo estaba afuera expectante. A ver si Dios le recibía el sacrificio y allí no se movía ni una mosca. Y todo el mundo quieto. A ver si Dios aceptaba el sacrificio. Si el sacerdote salía afuera, simbolizaba que había un año más de perdón y allí se escuchaba la trompeta. Eso era todos los años, ¿vale? El día de la expiación. Pero el día de la expiación en el día del jubileo, eso era impresionante porque pasaba igual. Tenían que esperar que el sacerdote viniese hasta afuera. Si salía con esa aprobación, lo que había era toque de trompeta. Y ahora tenían que ir por toda la tierra de Israel anunciando que todo el mundo tenía que volver a su origen. Por eso es que Cristo le dijo a ellos, no salgáis, como diciendo, porque yo ahora me tengo que presentar delante del Padre con mi propia sangre. Si el Padre acepta mi sacrificio como pago del pecado de vuestra redención y símbolo de justicia, entonces como sello, ¿no? Ellos en aquel momento recibían ¿qué sello es el que tú has dicho que recibían?
Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. Y ya entonces, con el Espíritu como sello de la redención, entonces que empieza ese año jubilar o ese año agradable, donde podemos tocar la trompeta, porque ahora con el Espíritu de Dios sí tenemos autoridad para decirle a las personas que son libres si vienen a Jesucristo. Amén. Que Cristo, en sus 3 años de ministerio y en su sacrificio en la cruz, ha acumulado tanto crédito que las riquezas que tenemos ahora mismo en Él son incalculables, son inescrutables, dice la palabra. Y cualquier persona que cree ahora mismo, tiene base legal para venir delante de Dios, y el diablo, cuando tú le dictas esa ley, ya ahí no hay vacíos legales, ahí se tiene que marchar. O sea, Satanás tiene que soltarlo, el pecado tiene que salir, porque el cuerpo del pecado o la naturaleza pecaminosa carnal es echada fuera por el bautismo, y la persona viene a ser propiedad de Dios y es liberada en los 3 ámbitos: del pecado, de la carne y del mundo. Y esa es nuestra labor como pregoneros de justicia: anunciar la redención que hemos recibido en la persona de Jesucristo. Amén. Oscar hacía mención que el pueblo de Israel estaba ahí esperando, atentos, ¿cierto? Estaban esperando atentos que salía aquel día en los tiempos de Jesús en el jubileo. Pero es una pena porque ellos no sabían que Dios ya lo había de alguna forma desechado, ¿cierto? Cuando Jesús fue al bautismo de Juan, le dijo: he aquí el Cordero. Él es el Cordero, ya no es más allá. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo con su sangre preciosa. Es increíble cómo la Biblia no se contradice en absolutamente nada, y si la podemos ver cronológicamente hace las cosas perfectas. Yo soy de los que creen que la Biblia es un libro perfecto. Yo creo que no hay ningún otro libro sobre la faz de la tierra que le pueda hacer competencia. Y cuánto más hermoso se hace la palabra de Dios cuando habla de este Cristo que derramó su sangre en la cruz, pagó el precio por nosotros. Y queremos que nuestros hermanos puedan entender eso, que Cristo ya ha pagado el precio. Amén. Vamos a dejar la audiencia con una alabanza y ahora vamos a seguir compartiendo esta palabra. Veces que falle, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad
Amén. Seguimos aquí hablando, mi hermano Huerta y yo fuera de micrófono, escuchando esta hermosa alabanza y queremos seguir haciendo énfasis en la profundidad de la redención que hemos recibido en Jesucristo. En Gálatas capítulo 3 y versículo 14, dice allí, hermano Walter, Gálatas 3:14. Allí. Gálatas 3:13 dice, porque Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces vemos la profundidad de la redención también en Jesucristo a través de este versículo. Dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero la ley maldice. La ley maldice. Aunque la ley en sí misma es buena. ¿Verdad, hermano Walter? Así es. Es como una luz que saca a flote todo aquello que no está alineado con la obediencia a Dios. Y todo lo que no está alineado con la obediencia a Dios, ella lo señala. Porque el trabajo que ella tiene es despertar el pecado en el hombre. Como dice también en Gálatas, dice, luego la ley es contra la promesa de Dios, dice, en ninguna manera. Entonces, ¿para qué sirve? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿por qué Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley? Porque ninguno de nosotros estábamos a la altura, ni estábamos, ni podríamos estar a la altura de la ley. Por eso es que Él vino y cumplió la ley, haciéndose maldición, como Él dice. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Estás entendiendo, hermano Walter, la profundidad de la redención en Jesucristo? Increíble. Se tuvo que hacer maldito, colgado en un madero, para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Entiendes? Es por eso Cristo estaba ahí en esa cruz, y junto al lado habían dos que habían sí cometido asesinato, habían robado, extorsión y un montón de cosas. Amén. Y la expiación, amado Oscar, te va a alcanzar donde tú estés, por muy malo que seas. Amén. Puedes estar consumido en las profundidades de las drogas, puedes estar en el rincón de tu celda en la cárcel, o en el hospital a punto de morir, o caminando por la calle, o en tu casa solo. Hasta ahí llega la expiación que Cristo hizo por todos nosotros, por todos. No es exclusivista para algunos, es para todo el que quiera aceptarle como Señor y Salvador. Es tremendo. Yo a veces pienso que Dios se pone sus guantes, ¿cierto? Y me saca de la porquería, de la mugre donde yo estaba sumergido, en esa suciedad, y me rescata y me limpia, me lava. Luego veo esa imagen que Él me pone un sello, ¿cierto? Listo, ahora ve, ha sido comprado, ve, eres libre. Y yo hago siempre esos ejercicios en mi mente, y trato de plasmar a Cristo haciendo todas esas cosas en mi vida, y yo muchas veces digo, wow, gracias Señor. Y eso es muy bueno porque me anima a servirle cada día más, en amor, en obediencia, porque sé lo que Él ha redimido, sé lo que ha hecho, ha redimido a mí y a mi familia y a todos mis seres queridos. Él se tuvo que hacer maldición, hermano Walter. Ahora déjame que te diga una cosa. Los que estamos en Cristo, dice la Biblia que para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay, dice, ¿para quién? Para los que estamos en Cristo Jesús. Así es. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, yo no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado, y yo incluso lo he llegado a hacer alguna que otra vez a mi vergüenza. Cogiendo Malaquías 3:10, por ejemplo, y diciéndole al pueblo, a los hermanos, malditos sois con maldición. Porque no traían los diezmos, o porque esto y lo otro. ¿Tú me entiendes, no? ¿Qué dice Gálatas 3:13? Te lo voy a repetir.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora nadie puede ser maldito si está en Cristo. ¿Me sigue? Y nosotros tenemos que entender que aquello podía pasar cuando todavía Cristo no se había hecho maldición. Dios declaraba maldito al pueblo porque no estaba a la altura de la ley. Pero si nosotros estamos en Cristo, estamos a la altura de la ley, no, estamos a la altura de Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Nosotros no nos presentamos delante de Dios a la altura de la ley, no. Estamos a la altura de Cristo, haciendo una justicia superior. Porque Cristo dijo, si vuestra justicia no fuese superior o mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes también no seréis, digamos, aceptados. Entonces, Cristo a nosotros nos redimió de la maldición de la ley. Y no se puede declarar maldito a ningún hermano mirando sus obras, porque las obras no son lo que Dios nos pide para ser salvos, es la fe, y somos salvos en Jesucristo. Otra cosa es que cuando venimos a Cristo se nos requiere obediencia, pero es la fe que obra por el amor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Dice que es la fe que obra por el amor. Y tú sabes lo que tú haces cuando tú declaras maldito a un hermano. La persona ya no obra por amor, obra por temor. Y ya no puede ser perfeccionado en el amor porque está bajo temor. La Biblia dice, de donde el que teme no ha conocido a Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces la iglesia muchas veces no crece en amor, como hemos venido diciendo antes. ¿Por qué? Por todas estas cosas, por falta de conocimiento. Y yo lo digo para mi vergüenza porque alguna que otra vez lo hice. Ya pedí perdón a Dios y a todos los hermanos que he podido. Ahora, ¿qué pasa? Eso sucede, bueno, pues cuando el líder o la iglesia no tiene fe, pues mitiga al pueblo, ¿no? Y lo declara maldito. A mí me dijo el Señor bien claro, no vuelvas a hablarle de condenación, ni me maldigas a nadie que yo he lavado con mi sangre. Mira la profundidad. Él se hizo maldito por nosotros. Nos hizo libres de la maldición de la ley. Lo mismo le dijo a Pedro, tú no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado con mi sangre. Ojo, increíble. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de un hermano. Claro, si podemos ayudarle, digamos, si está en pecado o está cometiendo algunos errores, podemos acercarle y conversar con él y animarle y explicarle y mostrarle estas cosas que estamos haciendo. Mira, esto es lo que hizo Cristo por ti. Yo creo que ese es el problema, que no tienen conciencia de lo que hizo Cristo realmente. Decimos todos, sí, Cristo murió en la cruz por mí y ya está. Es todo. Y eso es todo, hasta ahí vamos a llegar. Pero hay más. Amén. Ese acto que hizo en la cruz representa muchas verdades bíblicas, que las que nosotros estamos compartiendo aquí, para que nuestros hermanos o amigos que están escuchando puedan tomar conciencia de todo esto que se hace. Oscar hablaba que se hizo maldito ahí en Deuteronomio 21, 22, 23 dice, si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará su tierra, Jehová Dios, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. O sea, increíble. Es para tomar el contexto de lo que Oscar estaba hablando. Dios mismo había dicho eso. Los que están en un madero son malditos. Pero Dios no puede maldecir a alguien que ya ha maldecido en Jesucristo. O sea, ¿me entiende? La maldición que Cristo llevó por cada uno de nosotros, la llevó en la cruz. Exacto. Jesucristo redime a Israel, redime a la iglesia y redime a la humanidad entera. A Abraham le dijeron, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, pero serán benditas, no dijo malditas, serán benditas. El propósito de Dios es bendecir en Cristo, y todo aquel que está en Cristo, ahí ya no hay maldición. Amén. ¿Y por qué? Ahí lo repito y lo repetiré siempre. Gálatas 3:13, Él nos redimió, dice, ya que el tema de hoy es la redención de la maldición de la ley. La ley es buena, pero la ley hace su trabajo, ¿cuál es? El de señalar. La ley no rescata a nadie. La ley no justifica a nadie. La ley no redime a nadie. La ley es como un fiscal. Usted no está a la altura, sí, ella te señala. Pero ¿qué sucede? Que el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Jesucristo no solamente vivió
33 años consagrado, 3 años de ministerio terrible, bendiciendo a todo lo que daba, haciendo la voluntad del Padre, sino que en la cruz ya fue el colmo, dice, como dice, y muerte de cruz. Allí se hizo maldito. ¿Sabes lo que es ser maldito? O sea, lo que él tuvo que sentir, tuvo que ser algo tan impresionante. Se tuvo que sentir en ese momento tan despreciado. O sea, todo nuestro vituperio fue echado sobre él, dice la Biblia. Toda la ignominia, todos nuestros pecados cargados sobre él. La ira de Dios, la copa de la ira que él bebió en Getsemaní, estaba sobre él. Y eso tuvo que ser súper amargo, súper terrible. Entonces es muy duro decirle a un hermano, usted está maldito, maldito eres con maldición porque tú no has hecho esto o no has hecho aquello. Eso está fuera del orden de los parámetros del pacto de la gracia. Cuando tú filtras la doctrina de la redención por la cruz, te das cuenta de que no hay maldición en el creyente justificado por la sangre de Jesucristo. Amén. Y cuando logramos entender esto que Oscar está compartiendo, realmente cómo no podemos ser capaces muchas veces de abrir nuestros ojos físicos y espirituales para ver esta maravillosa verdad que hizo Cristo. Se hizo maldito. Imagínense, Él estaba arriba en los cielos, era perfecto. Amén. Era santo. El mal, el pecado ni se acercan a Dios, están lejos, son opuestos. Y Él dejó todo eso y vino acá, estuvo en esta tierra, caminó con nosotros y se hizo maldito. Y muchas veces la gente en el mundo le hablamos de Cristo y no quiere escuchar, no nos quiere, bueno, pero lo peor es que nosotros como hijos de Dios muchas veces tampoco le tomamos el peso a la sangre de Cristo, no le tomamos el peso que tiene esa sangre ante los ojos de Dios Padre. Vamos a creer, hermano Walter, que el propósito de Dios es alinear todas las cosas, rectificar, y que hay mucho desconcierto acerca de la falta de conocimiento. Y yo quiero animar a la audiencia presente hoy ahí, escuchando. No dejes que nadie te maldiga, porque tú eres bendito en Jesucristo. Para que Dios repruebe a una persona, después de haberla salvado, el único que la puede reprobar es el mismo Dios. Retirándole su espíritu, negándole la oportunidad del arrepentimiento, y son cosas muy personales entre Dios y la persona. Pero nadie puede venir a declarar a una persona maldita después de que Dios la declaró justa. Solamente el que la declaró justa es el mismo que la puede maldecir. Y evidentemente sí, si eso pasa, pues como Dios maldiga algo, olvídate ya. Porque ya lo que pesa sobre esa persona ya no es en sí su pecado, sino es rechazar y pisotear la sangre del Hijo de Dios. Pero no es el propósito en este día hablar de eso, sino es el propósito de entender hasta dónde Cristo pagó el precio para redimirnos del peso de la ley. O sea, la ley trae un peso a la conciencia y a la moral que si tú no estás a la altura de ella, te declara maldito. Y Él se hizo maldito por nosotros para redimirnos de ese peso que la ley trae a la conciencia. La santidad de Dios está envuelta en la ley. La persona de Dios, la personalidad de Dios, la rectitud, la integridad, la honestidad, la lealtad, la transparencia, la gloria de Dios está en la ley. Y la ley es un fiscal. Todo aquel que no está a su altura lo declara maldito, lo fulmina. La santidad de Dios se pone en acción, nada más que la justicia de Dios está trabajando. Y cuando llegó a Cristo, se cumplió eso. Hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado una vez más. Así muchas cosas por compartir nos quedaron, amén. Pero bueno, Dios es bueno y sé que Dios puso en el corazón de los oyentes, ¿cierto?, lo que queríamos expresar, que entendiesen este concepto de la redención, para que ellos pudieran palpar con su espíritu lo que queríamos expresar, del pago, del rescate que hizo Cristo por nosotros. Él se hizo maldito y nosotros nos hicimos benditos. Amén. Sí, nada más leo de la verdad. Bien, amado, pues
Nuestro número de WhatsApp es el 655-857327. Lo voy a repetir, 655-857327. Y esto que tú has escuchado, pues, el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Oscar Moreno, y el hermano Walter Ahumada. Nosotros, sin más, nos tenemos que despedir hoy. Te emplazamos para una próxima audiencia. La semana que viene estaremos aquí, Dios mediante, y seguiremos hablando de las doctrinas de la gracia, filtrándolas por el sacrificio de la cruz. Un saludo y que el Señor os bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.